Bienvenidos a este primer Congreso Internacional de los Deportes Acuáticos FECHIDA 2020. En esta oportunidad tendremos la exposición de cómo subir de rango en nado, específicamente dictada por la profesora Sandra Montes de España. Les recordamos que si tienen alguna inquietud la pueden hacer a través del chat y que estén atentos a la página congreso.fechida.org para otras exposiciones. Ahora los dejo con la profesora Sandra. Hola, buenos días, buenas tardes, depende de dónde estéis. Espero que estéis bien dentro de la situación que estamos viviendo. Y nada, me gustaría presentarme así brevemente, aunque Juan Pablo ya me ha presentado muy bien. Pero bueno, soy entrenadora de natación de nado artístico desde hace ya unos casi 15 años. Y bueno, voy a daros una breve exposición sobre lo que, desde mi punto de vista y desde mi humilde opinión, podemos hacer para ayudar a subir de rango, ¿vale? Entonces, hoy me voy a basar muchísimo en mi experiencia personal y no tanto en la teoría como en otras ocasiones, pero bueno, me gustaría exponeros toda mi experiencia y todos mis conocimientos a ese nivel para poder, en cualquier caso, ayudar. Entonces, empecemos. Teoría. He dicho, no empezaremos por teoría, pero tenemos que empezar siempre por teoría. Siempre hay que revenir un poquito, o mejor, resumir un poquito toda la teoría que está en el reglamento y en el manual. Son súper importantes para nuestro trabajo y para el día a día. Entonces, empezando con el reglamento, que como ya sabéis es 2017-2021 este año, lo primero que nos dice es un rango. Está extraído de las figuras, pero también tenemos el de rutinas. Entonces, los dos rangos son exactamente iguales. A esto es lo que yo llamo rangos, a estas categorías, a esta categorización, porque es como nos define la perfección del casi perfecto, del excelente, del muy bueno, en fin, de todas estas separaciones. Entonces, a esto es lo que yo llamo rango. Entonces, nuestra idea de hoy sería saber cómo podemos pasar del 7 al 7-9, o bueno, el 7-7 no está en el mismo rango, así del 7-9 al 8 o del 8-5 al 8-9. Esa sería un poquito nuestra idea de hoy. Así que, sin más, vamos a sacar todas las ideas que tengamos para saber cómo subir de rango de una puntuación a la siguiente. Bien, más teoría. Dije que no íbamos con teoría, pero allá vamos. Entonces, nos vamos esta vez al manual, ¿vale? Como ya sabéis, está en la página de la FINA, así que cualquier cosa siempre se puede consultar allí. Bien, entonces, he extraído pequeños fragmentos del manual para dar una idea de dónde nos podemos ayudar para saber qué hacer para mejorar de rango. Por ejemplo, este recorte trata sobre las deducciones, que como sabéis suelen ser pequeñas, medias o grandes, ¿vale? Y entonces aquí nos podemos orientar también para saber qué podemos hacer para subir de una puntuación a la otra, ¿vale? Contra menos grandes deducciones cometamos, mejor será nuestra puntuación y etc. Esto es muy básico, todo el mundo lo sabe, todo lo que yo os voy a decir ahora mismo no tiene gran relevancia, pero creo que es importante porque también considero que pueden haber entrenadoras de todo nivel y de todos los rangos. Obviamente una entrenadora de selección pues obviamente tendrá que tener todo esto en cuenta. Una entrenadora que está iniciando a lo mejor no tiene tanto conocimiento en esto, así que siempre lo creo importante. Ángulos, obviamente, y en este reglamento, en este manual, de hecho, está todo súper explícito, como podéis ver, qué ocurre si hay en cada ángulo. De hecho, todo esto corresponde a pequeña, grande y media desviación, así que bueno, en fin, nada más de lo que ya sabéis, ¿sí? Además, nos explica, por ejemplo, esto es un ejemplo solo, pero una figura junior o senior, la barracuda Airborne Split. Bueno, pues en esta figura, dentro de todo esto, nos explica qué es una pequeña desviación, qué es una media y qué es una grande. O sea, en el manual y en el reglamento hay demasiada información de las que nos podemos prevenir y de las que nos podemos orientar. Es súper importante que tengamos esto en consideración. Esto es un ejemplo solo, pero en el manual están explicadas todas. Así que es absolutamente importante conocer y tener claro como entrenadora qué debemos hacer. Y es más, también lo deberíamos tener como nadadoras. Muchas veces no compartimos
esto con nuestras nadadoras. Nosotros lo tenemos claro, lo sabemos, y las nadadoras nunca han visto un reglamento o un manual en su vida. Entonces, mi pregunta es, si las niñas cuando van al cole, los niños, perdón, siempre hago feminismo, pero bueno, deberíamos ya empezar a cambiar esa terminología para un genérico. Entonces, si nuestros atletas cuando van a la escuela estudian, se saben todo el libro de memoria, hacen ejercicios en casa, ¿por qué en la sincro no? ¿Vale? En la artística no. Deberíamos de hacer hincapié en eso y nuestros deportistas deberían conocer también todo esto que estamos nosotros teniendo conocimiento. Entonces, ¿qué mejor aquí que una escala de figuras? Básicamente te está diciendo en cada cosa, esto es impresión general, después tenemos el diseño de cada figura, la estabilidad, todo esto son solo ejemplos. Después tenemos todo un montón de tópicos que nos darán y nos ayudarán a mejorar nuestras figuras. En este caso nos mantenemos por las figuras todavía. Como veis, aquí ya vemos los rangos, inclusive que estamos hablando en el principio, ¿vale? Entonces, si yo quiero saber por qué mi nadadora no ha conseguido un 8.0 y ha conseguido solo un 7.8, aquí me puedo guiar de qué es lo que le falta a mi nadadora para conseguir. Si me paran todo esto necesitaríamos 5 horas de charla, así que no me voy a parar, ¿vale? Pero es simplemente para que sepamos dónde debemos de ir a buscar la información, que es lo más importante, tener el conocimiento del cómo, y a partir de allí cada uno puede ir a buscar todo lo que necesite. Bien, aquí tenemos una escala de altura, ¿vale? Todo esto, repito, está en el manual, así que como todo el mundo lo debe tener en su computadora, inclusive imprimido, recomiendo además que esto sea una herramienta de trabajo diaria, o sea, que esto lo tengáis en vuestra casa, en vuestra piscina, en vuestro día a día, porque esto es súper importante y a todos nos surgen dudas de un día para otro, inclusive cosas que tenemos muy seguras y que luego llega el momento de la presión, que estás en entrenamiento así alto ritmo y dices, ostras, ¿cómo era esto? Era así, así. Siempre recomiendo tener el libro, manual y el reglamento en mano, ya sea de manera tecnológica o ya sea de manera de papel, pero es súper importante tenerlo con nosotras y que sea una herramienta de trabajo nuestra, ¿vale? Entonces, aquí, como podemos ver, otra vez nos habla de estos rangos, solamente que están un poquito diferente agrupados. Como podéis ver, 9.5, 8.5, 7.5. Bien, en cada posición estática y en cada altura dinámica nos indica cómo deberíamos estar para tener esa puntuación. Entonces, bueno, yo creo que es una herramienta fantástica para ayudarnos a entender también el por qué muchas veces nosotros decimos, ay, pero es que la nadadora también ha mejorado tanto, yo no entiendo por qué no ha llegado el 8, yo no entiendo por qué no ha llegado el 9. Bueno, aquí tenemos unas herramientas que nos pueden facilitar a entender el por qué. Otra herramienta que no está aquí escrita, pero que es súper importante que utilicemos, es la herramienta jueces, ¿vale? Muchas veces, en muchos países que he colaborado y muchas situaciones que me he encontrado, creemos que los jueces y los entrenadores van un poco en contra. No todos, obviamente, y no todo el mundo piensa así, gracias a Dios, pero mucha gente piensa que es en contra. No, al contrario, nosotros nos tenemos que ayudar de los jueces y los jueces se van a nutrir mucho más si trabajamos en conjunto. Entonces, todo el mundo, todos vamos a mejorar si trabajamos en conjunto. Y esto muchas veces no pasa, por desgracia, según el país y según el club y según, en fin, la persona con la que esté hablando. Entonces, es muy importante entender que también el juez se puede ayudar de nosotros y nosotros ayudarnos mucho de los jueces, ¿vale? Porque al final son los que nos van a dar la nota final. Entonces, bueno, para que lo tengamos en cuenta, que muchas veces pensamos, bueno, yo como estoy cada día en la piscina sé mucho más. Bueno, siempre hay cosas, siempre cualquier persona que esté fuera te puede dar un punto de vista. Bien, escala de altura gráfica, o sea, aquí nos dice mucho más claro, mucho más explícito y con lo que nos había dicho antes, no solo en las piernas, sino también en el cuerpo, cómo es puntuada cada altura, tanto dinámica como estática. Bueno, esto no es más que ayuda tras ayuda tras ayuda. Creo que el manual está lleno de ayudas y los debemos de seguir. Por primera vez hay una guía de split, por primera vez en este periodo de 4 años. Entonces, esto es fantástico inclusive para las nadadoras. Nosotros sabemos lo que cuesta que las nadadoras trabajen la flexibilidad.
porque duele, no hay otra manera de trabajarla que con dolor. Así que nosotros sabemos lo que esto cuesta. ¿Qué mejor que tener una escala y decirle, mira, es que si tú no llegas con nuestro atleta, no llegas a esta flexibilidad, no conseguirás nunca subir de un 5.5. Y, por ejemplo, en el caso de la categoría 13-15, estamos hablando que tienen 3 splits en la figura obligatoria, Ariadna. Por tanto, todo esto son herramientas que nos van a ayudar a conseguir y a entender cada rango. Claro que todo esto muchas veces lo sabemos, pero luego no nos lo aplicamos nosotras mismas dentro de nuestros entrenamientos. Entonces, recomiendo todo el tiempo o constantemente o cada X tiempo estar haciendo test de autoavaliación de nuestras nadadoras y de nuestro trabajo. Entonces, con todo esto, todas estas ideas que están aquí, por ejemplo, también recomiendo, ¿por qué no?, que nosotros hagamos un test de flexibilidad de arco. O sea, tú en el agua también puedes hacer una flexibilidad de arco dinámica o estática. Entonces, todo esto son cosas que cada entrenador puede agarrarlo y además mejorarlo y ampliarlo, ¿vale? Entonces, yo considero una herramienta fantástica y que a partir de aquí tú puedes desarrollarlo para que se adapte mucho más a tus necesidades como club, como federación o como entrenador de iniciante que seas, ¿vale? Entonces, todo esto, repito, son cosas que nos van a llevar a subir de rango. Es muy difícil hablar aquí, vamos a subir del rango del 7 al 8, del 5 al 4, del 4 al 5 o del 9 al 10. Claro que todos estos rangos, el tipo de trabajo que hay que hacer varía mucho y también hay que ser consciente de hasta dónde puedes llegar según la categoría que tienes, las nadadoras que tienes, en fin, el apoyo que tengas, todo esto va a influenciar en tu rango, claro que sí. Pero bueno, la idea un poquito era explicaros de qué nos podemos ayudar y en mi experiencia qué me ha servido y qué no me ha servido. Siguiendo con las figuras, tenemos obviamente aquí la descripción de una figura de ejemplo, vuelvo a repetir, esta es la Airborne Split. Entonces, aquí vemos dividida en cada parte qué es lo que puntúa. Por tanto, vemos que la parte que más nos puntúa es la barracuda en sí, la abertura rocket y la cerrada. Entonces, bueno, la cerrada en este caso, ¿no? La cerrada forma parte de la misma. Pero como estamos viendo aquí, obviamente sabemos que estas dos partes son las partes que más valoran, que más puntúan, que más capacidad tienen, en fin. Entonces tú como entrenadora también, a lo mejor dices, es que he hecho la primera parte fantástica. Sí, es que la primera parte solo puntó en 0,76. O muy por lo contrario dices, solo se ha caído un poquito en el final. Bueno, es que todo el final, de la vertical hasta el final, puntúa casi 3 puntos. Entonces, bueno, todo esto hay que tenerlo en cuenta y hay que tenerlo presente cuando tú estés trabajando con tus nadadoras. Que muchas veces decimos, ¿por qué no habré llegado a esta puntuación? ¿Por qué no habré llegado a lo que yo quería, a lo que yo aspiraba? Bueno, obviamente aquí tenemos unas ayudas en cuanto a las figuras, ¿vale? Repito, es necesario conocer bien el reglamento, conocer bien el manual, ¿vale? Pero bueno, hasta aquí hemos hablado de figuras, así que nos vamos con las rutinas, ¿sí? Ahí están. Entonces, volvemos a recurrir al manual y las rutinas para subir de rango. También tenemos un montón de ayudas en el manual, de hecho muchas más de las que uno se piensa. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, el juzgamiento de la ejecución, que podemos ver pues qué es cada cosa, cómo está analizado. Tenemos que ser muy inteligentes a la hora de leer el reglamento o el manual. Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí nos describe qué es cada cosa, ¿vale? Partiendo de la perfección, en este caso. Pero en la siguiente escala ya nos dice, en cada, por ejemplo, brazadas y propulsiones, nos dice qué es estar cerca de la perfección, o sea, 9,5, 9, o excelente, 9, 9,4, en fin, todos los rangos que habíamos tenido anteriormente en la lista, ¿vale? Los rangos están claros para el reglamento y para el manual, por tanto nosotros también tenemos que tener todos estos cuadros claros. Esto es solo una parte del cuadro. A todo esto hay mucho más que se le puede sacar, ¿vale? Y aquí nos explica qué es lo que hay que hacer o cómo hay que ejecutar las cosas para conseguir llegar al rango, ¿vale? También nos explica, por ejemplo, en la rutina libre combinada. Es una rutina que, bajo mi punto de vista, a nivel de reglamento, tiene muy poca información, pero sin embargo, aquí nos da un poquito más
de idea o de cómo mejorar, de cómo pasar de un good a un very good. ¿Okay? Entonces, todo esto es algo súper necesario que debemos conocer las entrenadoras. ¿Sí? Bien, entonces, ya vamos a la parte más, esto todo era un resumen, una parte teoría, que es la parte que normalmente menos nos gusta, pero bueno, que tenemos que tener muy presente y que sepamos que nos puede ayudar muchísimo a la hora de nosotros también crecer y crear una coreografía. Obviamente luego te puedes ir a la parte de rutinas técnicas, en fin, hay toda una ayuda dentro de los dos grandes libros de la sincro, de la artística, que nos pueden ayudar a mejorar, ¿vale? No solo te gusta o no te gusta, o la nadadora ha subido un poquito la altura o no la ha subido. Bueno, es que hay muchas cosas que podemos categorizar para subir de rango. Así que vamos a ello. Respiro para que todo el mundo tenga también un descanso. Venga, después de tener claro la importancia del manual y del reglamento, ¿vale? Yo me planteo, ¿qué es lo que debemos tener y potenciar para buscar la perfección? Porque al final la artística se define en la búsqueda de la perfección, que hasta el día de hoy ha sido casi imposible lograrlo, ¿no? Lo máximo que hubo fueron 8 dieces, bueno, en fin, y esto ya estaba muy cerca de la perfección. Entonces, con el nuevo reglamento, con la nueva manera de puntuar, es súper difícil llegar a esas notas, pero vamos a entender primero qué es lo que quiero hacer para subir de rango. Bien, entonces, yo lo primero que entiendo es que todo, cuando digo nosotros, qué tipo de equipo debemos tener, el equipo es un todo, ¿vale? Y el equipo no es solo la nadadora A, la nadadora B, o la entrenadora A o la entrenadora B, sino que esto se trata de tener un equipo de trabajo que engloba a todo el mundo y que debe ser todo orientado para esto, ¿vale? Entonces, no sirve de nada tener unas nadadoras maravillosas si después no sabemos gestionarlas, o no entendemos por qué no están funcionando, o no tenemos una dirección que nos apoye, en fin, todo debe estar orientado, ¿vale? Para que el todo, el equipo, el total, mejore, ¿vale? Por tanto, es muy importante entender que no solo estamos hablando de las nadadoras, ¿no? Cuando hablamos del equipo, hablamos de todo el mundo, ¿vale? ¿Qué es lo que, para mí, he escrito aquí algunos tópicos que creo que son importantísimos para poder llegar a este punto de subir de rango? Entonces, por ejemplo, el compromiso. Bueno, para mí el compromiso es primordial, ¿vale? Repito que estoy hablando desde mi experiencia y desde mi conocimiento, ¿vale? No, esto habrá entrenadoras que opinarán diferente y lo respetaremos, simplemente os doy mi punto de vista y cómo yo me he guiado todos estos años. Entonces, el compromiso. Y no solo el compromiso con sí, me comprometo a venir a entrenar. No, me comprometo a venir a entrenar ¿de qué forma? Me comprometo a tú como entrenadora a estar en una disposición que pueda ayudar a las nadadoras. Me comprometo a sacrificarme antes, y no me gusta mucho la palabra sacrificar, por acaso una nadadora me hizo ver que sacrificar era una palabra fea, esforzarme para que consigamos como equipo lograr nuestros objetivos. Bien, todo esto es importantísimo. Y si no tienes compromiso por parte de tu equipo, del todo, no vas a conseguir subir de rango, o vas a conseguir mucho menos de lo que podrías, ¿vale? Entonces, compromiso es importantísimo. La motivación. En muchos casos, en conversaciones con entrenadores, con profesionales, me he encontrado con situaciones en las que me dicen, no, la motivación tiene que salir de las nadadoras. Tú estás ahí para entrenarlas. Bueno, yo no comparto esta opinión, ¿vale? No quiere decir que haya momentos que sí tengas que buscar un poquito más esa parte de dureza de las nadadoras, pero creo que partiendo, o sea, la motivación, y más depende a qué edad estés hablando. Si estamos hablando de unas nadadoras que ya tienen 2 Juegos Olímpicos y que están allí porque saben lo que quieren y que, en fin, ya estamos hablando de unas nadadoras muy experientes y que te pueden dar pues una motivación y un entrenar cada día porque quieren y lo tienen muy claro. Pero estamos hablando de nadadoras de 15 años que están empezando con los novietes o novietos, ¿vale? Depende del género que estamos hablando. En fin, toda esta época que están con los exámenes, con los estudios, que hay tanta cosa de por medio, obviamente la motivación será muy difícil encontrarla en ellas mismas todos los días, ¿vale? La podrán sacar un día porque les habrá pasado algo muy, muy bueno y vienen al entreno súper motivadas, y al día siguiente las tienes debajo del suelo y no sabes por qué. Bueno, creo que la motivación
tú la puedes ayudar como entrenadora, yo siempre hablaré del punto de vista entrenador, tú como entrenador puedes ayudar a que ellas encuentren esta motivación y que se quieran superar gracias a, a la motivación, ¿vale? Y aquí viene la palabra esfuerzo que comentaba antes. No me gusta tanto, antes usaba sacrificio, ahora me gusta más esfuerzo. Obviamente hay que hacer un esfuerzo y las mujeres sabemos que además tenemos el periodo, entonces la mayoría de nuestros deportistas son mujeres y sabemos que pasamos por fases más complicadas, más difíciles. Todo es un esfuerzo, la flexibilidad que hablamos, la flexibilidad cuesta mucho de ganar y es un trabajo de esfuerzo, duro, de dolor. Hasta el día de hoy no he conseguido hacerlo de otra forma. Si alguien la sabe, por favor que me la diga. Pero bueno, yo no he conseguido de otra forma. Entonces, hay que esforzarse y hay que conseguir que las nadadoras o que los nadadores ganen esta capacidad de querer esforzarse más. Y esto es algo que cuesta mucho y más cuesta. En nadadoras de 15 años, a lo mejor en nadadoras experientes de 25, pues es mucho más fácil, porque ya conoce los límites de su cuerpo, porque ya conoce qué debe hacer para lograr un objetivo, qué debe hacer cuando está en competición, pero obviamente cuando estamos hablando de nadadoras jóvenes o inexperientes, pues cuesta mucho más. Entonces, todo esto forma parte del equipo, no solo de la nadadora, la superación que hablábamos antes justamente con la motivación, ¿no? La capacidad de superarte, de decir, ok, ya he llegado hasta aquí, ahora quiero más, ¿no? El otro día hablando con una entrenadora me decía, yo le decía, pero es que han mejorado mucho, mírate el vídeo de hace un año. Y me decía, no me quiero mirar el vídeo de hace un año, quiero mirarme los vídeos contra los que voy a competir, porque no me sirve de nada hacerme palmaditas. Sí, está muy bien, ya sé que he mejorado, pero quiero más. Entonces nos tenemos que superar día a día y esto para mí es esa superación como entrenadora, como nadadora. Hay que lograr que ellas también busquen esa superación. Y muchas veces es mucho más fácil con lo que yo hablaba de los test. Por ejemplo, si tú antes conseguías 15 remadas a media pierna, a la altura de 7,5, si ahora consigues 17, eso es una superación. Y con el esfuerzo, con la motivación, con el compromiso, vas a conseguir cada vez subir más de rango, ¿vale? Creer. Hay que creer que se puede. Si tú no crees en ti, no crees en tu trabajo, no crees en las niñas, no crees en el equipo que tienes, obviamente no lo vas a conseguir. Es muy fácil trabajar, muy fácil, entre comillas, trabajar con un grupo de niñas que tiene mucho potencial, que tiene mucho buen trabajo de base, pero no todos los grupos son así. Entonces hay que creer que con quien sea, conseguimos, con el equipo que tengamos delante, conseguimos lograrlo. Entonces, para conseguir lograrlo hay que creer. ¿Vale? Soñar, es muy importante soñar, ahora me estoy poniendo muy filosófica, pero bueno, al final es esto, ¿no? Es soñar que tú consigues llegar más lejos, porque es que si tú te quedas siempre en el muy bien, ya he conseguido, muy bien, ya he subido de rango, nunca vas a continuar mejorando. Entonces, sin entrar mucho en la parte bonita de esto, la pasión es la base de todo, es el mecanismo que nos mueve. Y para mí, cuando yo misma como entrenadora he tenido momentos que no me siento con fuerzas, no me siento capaz, que ya veo que no puedo más, la pasión al final es lo que te tira, ¿no? Y lo que dice, bueno, pues no voy a trabajar de otra cosa porque esto es lo que yo quiero. La pasión es lo que a mí me mueve, la pasión es lo que a mí me gusta. Entonces, si una nadadora no tiene pasión en esto, no va a funcionar. Si un entrenador que trabaja contigo mano a mano no tiene la pasión, no lo vas a conseguir. Entonces, bueno, todos estos ítems os los dejo aquí como para reflexionar un poco y ver día a día si tú estás poniendo todo esto. Todo esto es muy bonito, ¿no? Y la Sandra es muy bonita a la hora de poner las palabritas. Claro que día a día cuesta, pero estamos aquí para intentar conseguir mejorar de rango. Entonces, si tú quieres y tu objetivo lo tienes claro que es mejorar de rango, aquí tienes unas ayudas que te pueden ayudar, ¿vale? Soñar para lograr hacer estas cosas tan bonitas. ¿Sí? Estas son solo unas palabras que yo he escrito, pero aquí cada entrenadora dirá, yo aquí cambio esta por esta, o yo añado esta, o yo tengo 10 palabras más. Seguro que sí, y seguro que si las comentamos serían maravillosas. Aquí no puedo ver a nadie, así que es difícil comentarlo, pero bueno, claro que sí, ¿vale? Todo esto es una base, una ayuda, y a partir de ahí cada uno le puede añadir y le puede incluir lo que quiera, ¿sí? Seguimos, sin enrollarme mucho. ¿Qué puedo hacer en los entrenamientos? Bueno, obviamente, primero de todo, hay que saber el deportista como tal, ¿vale? Tú como entrenadora tienes que decidir, ok, ¿qué voy a hacer con mi deportista? ¿Vale? Y con mi deportista lo que yo veo aquí es
técnica individual. Vale, puedes hacer, por ejemplo, a mí me ha pasado mucho esta situación. Ahora, por ejemplo, y más con la pandemia, que estamos en una situación pues, más complicada, me pasa que no tengo ni capacidad de piscina, no tengo piscina para empezar, pero bueno, ni capacidad de piscina, ni horarios suficientes de los deportistas por el colegio y tal. Bueno, pues haces unos entrenos más individualizados, que no tengas a todo el equipo y que puedas mejorar el qué, la preparación física de las niñas, la flexibilidad, los elementos técnicos y de las figuras, la interpretación, o sea, todas las partes del individuo como tal, ¿vale? Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no dedicarnos a subir esa técnica individual? Esto estoy hablando en las condiciones que nos encontramos ahora, pero en un equipo nacional es primordial mejorar la técnica individual y a lo mejor algunas nadadoras necesitarán hacer un trabajo más de flexibilidad, otras más de fuerza, otras más de figuras y elementos técnicos porque es lo que llevan más flojo. Bueno, aquí cada entrenador tiene que ser capaz también de ver qué es lo que cada nadador necesita como individual, ¿vale? Y a lo mejor muchas veces ha pasado que unas nadadores tienen que entrenar más horas que otros o tienen que entrenar de forma diferente o unos necesitan más recuperación que otros. Que no nos olvidemos que la recuperación también forma parte del entrenamiento. Como grupo, obviamente, todo este proceso de individualización lo tienes después que juntar porque competimos mayoritariamente en las coreografías como equipo. Entonces, obviamente, es importantísimo tener tu técnica individual de cada nadador alta, pero si no sabemos sincronizar, si no nos paramos en los detalles, si no nos vemos en los detalles de las coreografías o mejoramos nuestras coreografías, en fin, etc., no conseguiremos subir de rango, ¿vale? Entonces, es súper importante, yo sé que lo que estoy hablando es muy básico, pero es que a veces hay que tenerlo más en cuenta o hay que tenerlo en cuenta para decir el por qué no estoy subiendo. Entonces, ¿cómo nos podemos ayudar? Obviamente con la tecnología y los materiales de apoyo. Hoy en día tenemos mucha suerte, que tenemos mucha cosa por internet, no toda es fiable, pero tenemos muchísimas cosas por internet, la mayoría de cosas es fiable y tenemos mucho aparato tecnológico que nos puede ayudar, ¿vale? Como sabéis, tenemos programas biomecánicos, tenemos pues cámaras debajo y encima del agua. O sea, hoy en día hay mucho donde sacar de la tecnología y hay mucho donde agarrarse de la tecnología y también del material, obviamente, las pesas, aletas, palas, en fin, todo el material que nos puede ayudar a mejorar al final la técnica individual para que la técnica general o grupal mejore, ¿vale? Como decía, el personal de apoyo es primordial que tú como entrenadora, ya seas la head coach o la tercera, te sientas que formas parte de un grupo y que eres importante, ¿vale? Entonces, para mí el staff técnico es una de las cosas más importantes que hay para tener un buen equipo y que pueda subir de rango, ¿vale? Entonces, yo recomiendo que la directora técnica o la head coach se rodee de personas en quien confía y se rodee de personas que quieran y tengan todos los ítems que estábamos hablando en la página anterior, ¿vale? Entonces, obviamente, si además de esto puedes tener un equipo técnico interdisciplinar, pues mejor que mejor, ¿vale? Como por ejemplo, pues cuando yo trabajé en Colombia, en Medellín, no solo tenían un equipo de staff técnico brutal, unas instalaciones brutales, sino que además tienen un equipo interdisciplinar. Eso quiere decir, tienen un psicólogo, un coach, un preparador físico, un profesor de ballet, en fin, todas un personal de apoyo a tu entrenamiento que favorece muchísimo más tu capacidad de mejora como grupo y que al final consigas con esto subir al rango, ¿vale? Y obviamente la pieza final que engrana todo son las deportistas, ¿vale? O sea, el equipo es primordial, es lo más importante, pero las deportistas, si una de estas piezas falla, esto no va a funcionar, ¿vale? Entonces, yo recomiendo mucho escuchar a la deportista, observar a la deportista como individual y como grupo, porque a veces hay cosas que están ahí, se nos escapan de las manos y que pueden hacer que eso desbloquee o saque unos resultados mucho mejores que no estamos consiguiendo hasta ahora. Sigamos, en tu planificación, ¿qué es lo que tenemos que tener? O sea, primero tenemos que tener muy claro cuál es tu planificación, ¿no? ¿Qué es lo que tú quieres conseguir pues en un año, en 6 meses o en lo que tu planificación te mande, ¿vale? O si es un plano a 4 años porque estamos hablando de un plano olímpico, pues ya estamos hablando de un plano todavía mayor, ¿vale?
Obviamente, hay que tener clarísimo tu planificación, pero también hay que tener la capacidad de adaptarse, ¿vale? De adaptarse aquí a las dificultades, a las circunstancias adversas, que todo está así. Por ejemplo, este año, si vamos para las competiciones, fijaros lo que ha cambiado el panorama este año, pues hay que tener capacidad de adaptación, hay que tener capacidad de decir, ok, ha pasado esto y ahora voy a hacer esto para solucionarlo, ¿vale? Por ejemplo, ya no hay ninguna World Series hasta el preolímpico. Bueno, pues la gente que se está preparando para el preolímpico, perdón, sí hay, pero son todas virtuales. No va a tener ningún encuentro físico en el que tú, ahí una nadadora menos experiente probablemente tendrá más desventajas, ¿no? Entonces, tú como entrenador tienes que saber qué es lo que le vas a dar a esta nadadora de input para poderlo hacer, para poderle preparar mejor para las competiciones nacionales, internacionales, exhibiciones, participaciones en directo, en fin, todo lo que esté en tu mano para conseguir que esta nadadora, el hándicap de la competición no le sea un hándicap tan grande, porque hay nadadoras que se crecen, hay nadadores que se vienen abajo. Entonces, todo esto tú como entrenador tienes que conocerlo, tienes que saber a qué es lo que le vas a enfrentar a esta nadadora para lograr tener un mejor resultado final y subir de rango, que al final es nuestro objetivo, ¿sí? Entonces, aparte de esto, ¿qué más podemos hacer para mantener pues, esa motivación, esa cohesión de grupo, ese compromiso, entrenamientos conjuntos con otras disciplinas, fuera y dentro del agua? Todo el mundo sabemos que empezamos por aquella época de los 15, 18, inclusive a veces 13, bueno, de que necesitan otras cosas y necesitan probar otras cosas. Bueno, pues démosles inputs de fuera que les puedan ayudar a esto. Obviamente, no todo el mundo tiene posibilidad de juntar a un equipo interdisciplinario o otros clubes o categorías. Pero bueno, tú lo puedes hacer hoy en día de muchas maneras y la pandemia nos ha demostrado que lo podemos hacer, podemos solventar muchísima cosa online, ¿vale? Entonces, pues básicamente, para que lo tengáis en cuenta, que lo importante es intentar darles siempre a las nadadoras pues ese input con otras entrenadoras de otros países, de otros clubes, repetir otros países, perdón, en fin, otras entrenadoras de fuera, ¿vale? Que te puedan dar una visión diferente, de otras, quería decir categorías, perdón, refería a otras categorías, o sea, tú estás trabajando con la categoría absoluta y quieres ver qué es lo que la de categoría de iniciación a lo mejor te puede aportar algo que tú no estás viendo para conseguir subir en este rango, ¿vale? Entonces, innovación, no nos quedemos por ahí, no nos decidamos, ok, ya he hecho mucho, ya he hecho mi trabajo y ahora ya el resto es de las nadadoras. No es bien así. Tú como entrenadora puedes hacer muchísima cosa para ayudar a tus nadadoras a desenvolverse mucho más, ¿vale? Y ya no me quiero enrollar mucho más, que quiero ir de preguntas y respuestas, obviamente, en 40, 45 minutos, que es lo que me propusieron para dar de charla, no hay mucho más, pero bueno, ahí voy a dar una última diapositiva en la que me voy a basar un poquito más en las experiencias personales, que es lo que os decía que os quería explicar mejor. Entonces, bueno, pues he tenido la suerte de estar, bueno, lo voy a abrir todo, de estar y participar con muchos clubes y países. No todos estos son países o selecciones, pero bueno, por ejemplo, en Granollers, pues tuve una experiencia fantástica, maravillosa, que os voy a explicar que, por ejemplo, yo llevaba en ese momento, la categoría 13 y 15, pero en la categoría B. ¿Qué quiere decir esto? O sea, el segundo equipo. Y trabajamos en conjunto con el primero en muchas ocasiones, claro que sí, hacíamos muchísima parte en conjunto, pero luego también hacíamos un trabajo por separado para las rutinas y para las figuras. Entonces, pues pasó una cosa maravillosa con este equipo, que el B, en este caso, tenía mucho menos trabajo que el A. El A tenía que preparar los solos, los duetos, el equipo, el combo, las figuras, y nosotras teníamos solo que preparar el combo. Entonces, y las figuras, obviamente. Entonces nos fundimos, la otra entrenadora y yo, nos fundimos en el trabajo de estas nadadoras porque nuestro objetivo era acercarnos al máximo al equipo A. Este era nuestro objetivo inicial, que en ese momento estaba en el 7-5. Entonces nuestro objetivo era acercarnos del 7 bajo, 6 alto, 7 bajo, que estábamos, acercarnos al 7-5. Y bueno, con todo el trabajo, con todo el esfuerzo que le pusimos y con todos esos ítems y toda la pasión que metimos en esto, conseguimos en el campeonato de invierno de España, conseguimos quedar tercera, o sea, primera es el A
y tercera es el B, que fue algo maravilloso a nivel de España y esta foto es de ese momento, pero es que luego en el campeonato de verano, que fue en el de invierno y en el del verano, conseguimos que el equipo B en combo, que recuerdo solo teníamos combo por trabajar, claro que era un trabajo mucho más fácil, pues conseguimos ganar el primer lugar. O sea, nos conseguimos no solo llegar a los 7-5, sino que si no me equivoco llegamos a los 7-6 y pico. Y entonces conseguimos el primer lugar. Así que, bueno, todo esto para deciros que lo de creer, soñar, bueno, al final es todo muy filosófico, pero es posible, ¿vale? ¿Cómo lo conseguimos? Obviamente, dedicándole muchísimo, tuvimos que romper los moldes de muchas nadadoras. Por ejemplo, situaciones que me acuerdo, nadadora que le cae la pinza, la nariguera, bueno, la naricera, como lo llaméis, nadadora que para. Entonces, ¿qué haces tú como entrenadora? Venga, vamos a hacer un completo todas sin pinzas. Pues parece una locura, pero solo de esa forma quebramos el pánico al que le caigan las pinzas, porque muchas nadadoras, aunque tengan de reserva, no se las saben colocar, o se las colocan por fuera de agua. En fin, hemos visto millones de situaciones de este estilo. Y claro que no lo consiguieron a la primera ni a la segunda, pero ahí fuimos trabajando y ahí lo conseguimos. Entonces, todo esto, quebrar el molde de los completos, también tuvimos que quebrar el molde de los completos, es que le tienen pánico al completo, le tienen pánico al completo. Bueno, pues como hizo Estados Unidos hace poco, que lo publicó en sus stories, que fue algo demasiado emotivo, que hasta a mí se me caían las lágrimas, que yo también lo había hecho con mi club, que es, hoy vamos a hacer tantos completos. En su caso fue tantos completos como hasta vosotros donde lleguéis. Bueno, pues consiguieron hacer 28. Mi límite habían sido creo que 18, 19, pero bueno, o 20. Consiguieron hacer 28 y no solo 27 en el tiempo establecido y después hicieron uno más. O sea, todo eso es superación. Y eso solo se consigue si tienes un equipo unido. Recordar, un equipo como todo, ¿vale? Con la selección española, me acuerdo en el Mundial Junior Bolos 2012, 2011-2012, no me acuerdo el año, que Ana Montero llegó y me dijo, Sandra, el combo tiene que ser tercero, vamos a por ello. Y yo le dije, tercero, te estás loca del mundo, que no estoy loca, que hay que creer, que tal, tal, tal. Y llevamos el Stairway to Heaven, que había sido por las absolutas, pues el campeonato, habían dado el bombazo en Roma, quedando primeras. Entonces, Ana Montero básicamente me hizo creer y me hizo soñar que eso era posible, y así fue. Cuando en el último, además había semifinal y final, en la semifinal habíamos quedado terceras, y teníamos que mantener ese lugar para la final. Y nosotros salíamos justo después de China o Japón, que eran las rivales, no me acuerdo ahora bien, China creo. Y fue por décimas y ganamos. Y bueno, esto es que no os lo puedo explicar, esto se vive en la piel. ¿Qué hicimos para eso? Bueno, pues le pegamos un revolque al combo, que ni os digo, le hicimos cambios, un montón de cambios, incluimos mucha más parte artística y parte potente, que las nuestras no eran capaces de nadar igual que las absolutas, entonces tuvimos que remodelarlo, pero sobre todo les hicimos creer a las nadadoras. Me acuerdo una noche que estábamos en el CAR y se apagó la luz, porque se nos apagaba la luz cuando teníamos que salir y ya habíamos llegado al máximo del límite, se nos apagó la luz en medio. Pues no se nos ocurrió otra cosa a las entradas que gritar ¡concierto! ¡Vamos! Bueno, las niñas parecía que se estaban dejando la vida y estábamos sin luz. O sea, todo esto son técnicas que al final te llevan a subir de este rango. Claro, puedo hablar obviamente de las progresiones, de las escalas técnicas, pero tiene que haber algo más. O sea, aparte de todo lo técnico, que es lo que he explicado, la teoría, el reglamento, el manual, están ahí, tiene que haber una muy buena planificación, porque si no, no consigues llegar a tu objetivo. Obviamente, todo eso es primordial, pero creo que si nos movemos un poquito más con el corazón, un poquito más con la parte emocional, conseguiremos mucho más o mucho mejor, porque si tú tienes una buena planificación y además te basas en la parte de la motivación, la del sacrificio, la del esfuerzo, bueno, sacrificio, esfuerzo, en la de el compromiso, en todo esto vas a conseguir quebrar esos puntos que muchos equipos no consiguen cobrar, pues por el simple miedo, por el simple miedo de fallar, de no salir, de no hacer, en fin, ¿sí? Con Colombia, pues con Colombia el primer recuerdo que tengo de Colombia es llegar allí, estar en el 7-7 y tener que pasar al 8. Nuestro objetivo era pasar al 8, y lo primero que hice fue preguntar a los jueces cuando vinieron a ver pues la coreografía nueva que estábamos montando en ese momento, que era el Mapalé, con el que después compitieron en Río, pues yo me acuerdo que era, vale, tenemos que subir al 8. Entonces, lo primero que hice a los jueces fue preguntarles,
¿qué nos falta? Ay, qué buena la coreografía, qué bonita, qué original, qué tal. Sí, sí, ¿qué nos falta para subir al 8? O sea, tú, ¿qué necesitarías ver para que hubiera un 8 en tu puntuación final? 8, 8.1, 8.2. Bueno, y os cuento que en el primer suramericano, que fue el primer campeonato que tuvimos con esa coreografía, si no me acuerdo mal, que fue en el suramericano en Chile, 2014, pues en esa coreografía, en el dueto técnico puntuamos 7.7, que era el dueto antiguo que habían llevado al Mundial de Barcelona cuando ya uno trabajaba con ellas, y cuando expusimos nuestra coreografía nueva del Mapalé, llegamos al 802, 804. Quedamos a décimas de Brasil, quedamos a décimas del primer lugar en dúo libre. O sea, conseguimos en 3-4 meses el objetivo que nos habíamos planteado. Obviamente, atrás de ahí hubo mucho trabajo físico, hubo mucho trabajo de técnica básica, hubo muchísimo trabajo, obviamente, en la piscina. Pero todo esto las nadadoras colombianas nadan con pasión, y eso, sobre todo esa coreografía que les apasionaba, porque era como su cultura y su tierra. Entonces, bueno, todo esto son cosas que te van ayudando, ¿vale? Con Ovar Sincro. Bueno, Ovar Sincro es un club muy modesto. De hecho, como he comentado, a día de hoy todavía no tenemos piscina para entrenar. La piscina está cerrada por COVID y obras. Entonces, pues bueno, cuando yo llegué a Ovar estaba todo desorganizado, no había escuelas, no había bases. Entonces, con lo que yo me quedo de Ovar es, vale, tuvo que reorganizar todo el club de Ovar desde el inicio hasta el fin y decir, vale, vamos a estructurar, vamos a poner unas categorías de escuela, vamos a poner unas categorías de precompetición, unas categorías ya de competición, y que esas categorías tengan claro lo que van a hacer, con unas entrenadoras para cada categoría, o en mi caso, pues una entrenadora para todas las categorías, bueno, pues lo que sea. Y con todo esto conseguimos que Ovar Sincro pasara, ya había estado en el primero porque habían tenido una entrenadora rusa muy buena, que era tipo fantástica, además es jueza, Elena, no me acuerdo del apellido, una rusa fantástica que había trabajado con Ovar, pero sin embargo habían bajado hasta el cuarto lugar. Entonces en ese momento estaba en el cuarto lugar, y en los últimos, pues yo hace 5 años que trabajo en Ovar, pues en los últimos 3 ya habíamos conseguido llegar al primero y segundo lugar. Entonces, bueno, todo esto obviamente tiene mucho trabajo, tiene mucho esfuerzo, tiene muchas lloreras detrás, tiene mucho cabreo detrás, y también tiene muchas lloreras de emoción, y también tiene muchas partes que tú nunca pensabas que lograrías hacer. Entonces, bueno, mi intención aquí un poco es deciros que os arriesguéis, que no tengáis miedo, que, bueno, pues a veces yo he trabajado con España, con la selección junior de España, y luego me he ido a un club muy modesto de Ovar, y he tenido diferentes fases, y con todas ellas tengo experiencias maravillosas que contar. Entonces, bueno, aparte de toda la teoría, que creo que era imposible haceros un resumen hoy aquí de toda la parte teórica, ¿no? de todo esto, porque simplemente la información más básica está en el manual y en el reglamento, pero obviamente si yo me pongo aquí a explicar eh, progresiones y tablas de entrenamiento y todo esto, se me va el tiempo. Entonces, obviamente estaré dispuesta, si alguien que se interesa por ello, también ayudarles en este aspecto. Pero bueno, básicamente, pues quería compartir un poquito mi experiencia y deciros que si nos movemos un poquito con el corazón y tenemos una buena organización y un buen equipo técnico y una buena planificación, vamos a conseguir nuestros objetivos. En fin, con Portugal, pues también, bueno, pues hemos trabajado también con todas las categorías de base. Hemos conseguido subir de los 6 bajos hasta los 7, cualquier cosa. Entonces, bueno, también hemos conseguido, con mucho trabajo y con muy poco tiempo de trabajo, porque realmente las selecciones de Portugal se reúnen 3, 4, 5, 7 días antes de la competición y van a competir, y esto es verídico. Entonces, bueno, excepto el dúo absoluto, que ahora por primera vez se está entrenando conjuntamente. Entonces, bueno, básicamente esto ha sido todo un logro, y obviamente trabajo también de los clubes por atrás. La selección gallega, que es la selección con la que estoy trabajando ahora, que llevo 2 años trabajando, la experiencia que me queda es hace 5 años también trabajé con ella, y ahora ya veo un trabajo completamente diferente orientado, completamente con las entrenadoras muy motivadas, con un trabajo que se está haciendo desde la base, que está dando estos resultados arriba. Entonces, bueno, también remarcar ese trabajo.
Bueno, con Chile, pues las entrenadoras chilenas que estén por aquí, que les mando un saludo, pues obviamente pues hemos hecho un trabajo, yo creo que maravilloso a lo largo de los años. Yo trabajé con la selección desde el 2016 hasta el 2018, si no me equivoco, y después Olaya, juntamente con Marcia, que estuvo siempre, y con Amanda, que estuvo siempre también, pues hicieron un trabajo maravilloso y continuaron el trabajo, ¿no? Entonces conseguimos pasar también del 6I al 7I, obviamente con un trabajo arduo, con unas coreografías maravillosas, pero bueno, hasta tal punto que en el último suramericano juvenil pues consiguieron muchísimas medallas, como ya todo el mundo debe saber. Y bueno, con Egipto ahora estamos trabajando, y con Egipto me gustaría recalcar también que la cultura es muy diferente. Con cada país que trabajo, con cada selección, la cultura se vuelve muy diferente, pero bueno, con Egipto todavía más. Y me gustaría remarcar también pues que en Egipto el nivel de exigencia es tremendo, el nivel de querer subir de rango y de escalón es tremendo, y con Egipto hemos conseguido pues consagrar o mantener los resultados del club con el que colaboro y trabajo. Y bueno, es un reto para mí trabajar con diferentes selecciones y diferentes clubes, que es muy importante para después tener una idea más fuerte o más global de todo el trabajo. Y bueno, sin más, muchas gracias a todos por vuestra atención. Sé que no he explicado mucho probablemente de lo que queríais oír, pero bueno, aquí os dejo mi email, mi Facebook y mi Instagram para cualquier cosa que necesitéis. Y nada, gracias a todos por escucharme. Espero que os haya sido interesante. Y nada, sin más pasamos a las preguntas, ¿cierto, Juan Pablo? Vale, muchísimas gracias, Sandra. Excelente. Vamos ahora con las preguntas, como habíamos conversado. Muchas preguntas técnicas, sobre todo. Por ejemplo, vamos con Carlos Lagos. Les reiteramos a las personas que no se pudieron, que se integraron recién ahora, después van a poder observar la exposición de Sandra desde un principio en la plataforma gracias a los amigos de Pool Pro Capacitaciones. Tenemos una pregunta de Carlos Lagos de España, Lagoa de España. ¿Crees que la pasión, si la entrenadora principal o una entrenadora tiene, puede transmitírsela a sus nadadoras, otras entrenadoras y directivas? Y si es así, ¿cómo lo haces? Bueno, creo que es primordial, y sí lo creo. Lo primero, tienes que intentar, Carla, que también la conozco muy bien porque es compañera mía en Galicia, Carla, tienes que intentar ver el eslabón más débil, por así decir, ¿no? Entonces, ver a quién puedes convencer primero. Entonces, llevarte a alguien para tu territorio y transmitirle esa pasión, ese entusiasmo, esas ganas, ese compromiso, ese todo que estábamos hablando, ¿no? Y a partir de ahí tienes que ir haciendo como una hormiguita, de a poquito ir convenciendo a más gente, ¿vale? Entonces, obviamente, convencer a toda una dirección es muy complicado. Pero si vas consiguiendo pasito a pasito con tus nadadoras, con tu equipo de staff técnico, con otros entrenadoras que vean de otras secciones, que vean tu trabajo y que lo apoyen y que lo comuniquen en las juntas directivas. En fin, todo esto va a ayudar a que al final tú cada vez tengas más cositas, más mini cositas, y tengas más mini objetivos. Y a partir de ahí yo creo que es la clave para lograr llegar al éxito. Vale, muchas gracias. Ya Carla ya tiene la respuesta. Miguel Antonio de República Dominicana y Víctor Manuel Facal preguntan que si lo pueden ver en YouTube o en Facebook. Efectivamente, después la retransmisión se hará por el canal de la Consanat TV, y pueden buscar a través de las redes sociales de ellos y a través de las redes sociales de la Federación Chilena de Deportes Acuáticos la retransmisión de Consanat TV. Tenemos otra pregunta, por ejemplo, ¿tienes algunos tipos de ejercicio para que las atletas cambien su manera de nadar? Nadar como las mejores, no seguir siendo nadar como están acostumbradas. ¿Tienes alguna respuesta para ello? Sí. Mira, yo recomiendo primero en seco, ¿vale? Es muy difícil para nadar como las mejores, o nadar con ese movimiento pausa, con esa actitud, que es lo más difícil. Si no lo tienes desde el nacimiento, o si no lo tienes en tu club ya implantado, en tu selección ya implantada, es para mí una de las cosas más difíciles. Recomiendo primero fuera, ¿vale? Y recomiendo primero fuera ¿cómo? Delante de un espejo, que se vean, que tengan la vergüenza. Todo eso les va a hacer lograr que fuera lo consigan. Si fuera lo consiguen, será mucho más fácil transmitirlo adentro. Una cosa primordial es que tú lo tengas, ¿vale? Yo creo que yo cuando les digo a mis nadadoras es sin sis, ¿vale? Ellas saben que es sin sis y que no es sin sis. Entonces, si tú lo expresas y lo expones
de la manera que tú lo quieres ver, muy probablemente también tendrás ese feedback, ¿vale? Entonces, primero fuera con espejos, rompiéndole los moldes. A las nadadoras hay que romperle los moldes, porque ellas están habituadas a su confort y salir de esa zona de confort normalmente les cuesta. A no ser que tengan esa pasión y esa motivación intrínseca que es más difícil de ver, tú las tienes que quitar de esa vergüenza y de ese romper. Entonces, si tú consigues, tú enseñándole vídeos, tú aprendiendo conjunto, venga, más, muy bien, mucho mejor, va, con motivación. Y si tú siempre estás encima de eso, vas a ver pequeños cambios. Y con esos pequeños cambios, trasladarlos ahí al tiro al agua para poder lograr mantenerlo. Y eso, lo más difícil, es trasladarlo después a un completo, obviamente, porque por partes cortas mejora mucho y muy rápido, pero a un completo es mucho más difícil. Y eso solamente es un periodo de tiempo, periodo de grabar partes cortas. Venga, vamos a grabar una técnica muy buena, es grabar, dividir la rutina, por ejemplo, en 6 y grabar cada parte corta a cómo querrías ver un completo. Luego ver esas 6 partes seguidas, venga, vamos a hacer ahora un completo y compararlo. Y así, bueno, estas son mis recomendaciones y obviamente muchas más vendrán, pero seguro que algo te ayuda. Gracias. Excelente. Habla un poco que estuviste en muchos países, muchos de ellos latinos. ¿Qué tienen de semejante y qué tienen de diferente todos ellos? Hablamos casi el mismo idioma, pero su idiosincrasia es distinta. ¿Nos puedes contar un poco sobre esa experiencia, porfa? Sí, sí, es muy diferente. Además, pues aunque no haya colaborado con otros países, también he oído mucho y me he informado mucho sobre ello. Es muy diferente culturalmente, como comentaba, pues con Egipto ya es otro mundo, pero los países latinoamericanos, una de las cosas que tienen en común es un poquito de este ritmo más tranquilo, ¿no? De este ritmo más caribeño. Entonces, a mí personalmente me costó mucho adaptarme a eso. Yo cuando llegué a Colombia iba así a 1000 y tuve que decir, uy, espera, que esto no es así a 1000. Y bueno, me enseñó también a mí a tener otro punto de vista y a saber que no todas las cosas son de hoy para hoy y que bueno, que hay que tener paciencia y que hay que tener pues unos procedimientos. Entonces, eso creo que me lo he encontrado en muchos de los países latinos. Muchos de los países latinos también tienen una cosa negativa en común, que es la tipología, la anatomía física para el nado. Eso es un hándicap muy grande. Entonces, para eso también es súper importante conocer y saber qué es lo que a tu nadadora le conviene, porque no es lo mismo a una nadadora con una tipología rusa o una nadadora con una tipología pues suramericana o africana, no tiene nada que ver una cosa con otra. Entonces, bueno, es muy importante también conocer eso. Eso es como parte negativa. Como parte positiva, felicidad, las niñas se ven felices, las niñas se ven activas. Es mucho más fácil sacarles esa parte de sabor, esa parte de, ¿no? Las niñas españolas, por ejemplo, son mucho más miedosas, son mucho más calladitas. En cambio, las latinas tienen ese Caribe en la sangre, entonces eso también es una parte muy buena. Entonces, bueno, dentro de cada país, pues es muy diferente. Colombia tiene mucho más latino que Chile, por ejemplo, como es obvio, pero bueno, todo esto son cosas que tú como entrenadora vas viendo y vas consiguiendo sacar el partido de esas partes. Excelente, muchos comentarios positivos. Después te los pasaremos por privado uno a uno para que los veas. Ya las personas anotaron tu email. Y en referencia a lo que hablamos de los países, va esta otra pregunta. ¿Qué crees o cómo ves la natación artística en los países de Consanat y cómo poco a poco se están acercando a los países europeos? Es verdad, es verdad. Cada vez están más cerca. Es más, es un orgullo ver que no todo se centra en una zona o que no todo se centra pues en Europa, ¿no? Que muchas veces era así. Es verdad que Europa continúa mejorando, continúa arriba, pero los países con Sanat se están acercando, sí, y mucho. Es notable la evolución que han tenido desde sus bases y yo creo que eso se va trasladando a las nadadoras de arriba. Les animo a seguir trabajando, les animo a seguir capacitándose, a seguir buscando esa llegada a Europa, porque creo que tienen mucho potencial, tienen mucho que demostrar. Hay mucha gente buena en Sudamérica y en Centroamérica que yo conozco, así que les animo a seguir trabajando y a que cada vez estén más cerca, porque contra más competencia mejorará el mundo entero. Así que bueno, yo siempre considero la competencia como algo bueno. Muchísimas gracias, Sandra. Ha sido una hora espectacular, una exposición increíble. Bueno, a las personas que están conectadas los invitamos a seguir la página y la programación de este congreso que nos
va a traer muchas más actividades en todas las disciplinas acuáticas. Y ahora te dejo con tu audiencia para que te despidas y puedas darle el mensaje final. Muchísimas gracias. No, gracias a vosotros y ojalá os pudiera aportar más. La verdad que pues al final el tiempo se queda muy reducido. Lo hablaba el otro día con una compañera, ay, 45 minutos son mucho. No, la verdad es que no te da para nada. Pero bueno, cualquier cosa, como he dicho, por privado o por el medio que consideréis, obviamente estoy aquí dispuesta. Muchísimas gracias por escucharme. A la gente que ya me conoce, lo siento por ser tan pesada, que muchas veces soy un poquito pesadita. Pero bueno, nada, agradeceros toda la buena disposición, agradeceros muchísimo el haberme invitado y estaremos pendientes de las próximas charlas. Tenemos a Beth Fernández y a Ana Vives, que son dos grandes, así que por favor, estar pendientes de sus charlas, que serán maravillosas. Y nada, me despediré de ustedes entonces el día 2 en la última charla. Muchísimas gracias. Hasta luego.